título de la prédica, el Señor me daba este título, se llama Aunque no lo vea, Dios cumple. Y bueno, quiero comenzar un poquito narrándoles muy rápidamente un capítulo anterior, hermanos, donde para que Pablo llegara a esta isla tuvo que pasar una serie de tribulaciones, pero no tribulaciones pequeñas, hermanos, de verdad, o sea, fueron unas tribulaciones muy grandes que casi le arrancaban la vida a él y a todos los que estaban con él, hermano. Dice que Pablo fue enviado a Roma en un barco y también iba en calidad de prisionero. Y bueno, pasó por un naufragio donde pues iban a suceder muchas cosas importantes. En Hechos 27:1 nos dice, para que lo anoten ahí, dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Aquí podemos ver que entonces Pablo iba en calidad de prisionero. La compañía Augusta, hermanos, era una base del ejército romano que estaba en aquel lugar. Y bueno, hermanos, también cabe mencionar que Pablo iba herido, porque si nos regresamos un poquito al capítulo 26, hermanos, nos dice que él, por estar predicando, por anunciar las buenas nuevas de arrepentimiento, intentaron matarle. Y en Hechos 27:3 dice: al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuera a los amigos para ser atendido por ellos. Entonces, Pablo todavía llevaba, hermanos, pues algunas heridas ahí, o estaba débil, no lo sabemos. Después, hermano, dice que zarpan y se internaron por el mar muchos días a una velocidad muy despacio. ¿Por qué? Porque el clima ya no favorecía en ese entonces, hermanos. El viaje ya no era tan seguro. Y Pablo le decía a las personas que iban al frente de la tripulación que pues se llegaran a un puerto y que ahí se esperaran, porque pues el clima era muy peligroso, que podía perecer ellos, que podía perecer la nave. Pero bueno, hermanos, muchas veces la insensatez pues no nos deja escuchar algo, hermanos. Y pues estas personas que estaban al frente pues no lo escucharon. Entonces, hermano, pues dice que se internaron en el mar y de repente dice que un viento huracanado llamado Euroclidón pues topó con ellos, hermano. Investigué un poquito qué significa esto de Euroclidón y dice que es la unión de los vientos, que se levantan olas muy imponentes. Euro significa vientos del sudeste o del este, y aquilo, vientos del nordeste. Y describe que su curso es este, norte, este y por todas partes, hermanos. O sea que estaban en el océano, en medio del océano, en medio de un huracán. O sea, estaban en medio del huracán, hermanos. Y todos sabemos a través de las noticias los destrozos que en tierra hace un huracán. No hace poco en las costas de Guerrero, hermanos, pudimos ver ahí todos los destrozos que hizo este huracán que pasó ahí, y fue trayecto de a lo mejor pocas horas o una hora, no me acuerdo bien el dato, pero imagínense ellos, la gente aquí podemos a lo mejor correr a resguardarnos, pero ellos estaban en medio del océano. Entonces lo que proseguía era que ellos pues perecieran y perdieran su vida, hermanos. Pero, hermanos, dice también que al pasar de los días, pues estaban ellos perdiendo la esperanza, hermanos, de llegar con vida a su destino. En medio de esta tempestad, nuestro Señor Jesucristo le habla a Pablo y le dice y lo fortalece, que no tuviera miedo, que no iban a perecer, que iba a guardar su vida y que la vida de todos los tripulantes, hermanos, que iban con él, nadie iba a perecer. Entonces, hermanos, él se sintió protegido y aparte dice que lo dijo a los demás, hermano, que exhortó, o sea, el Señor Jesucristo le da esa promesa, esa protección, y él no se lo quedó, sino lo dijo a todos los demás. En Hechos 27:22, hermano, les dice ahí: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida entre nosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas,
es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Entonces, hermano, tenía la promesa Pablo ya de nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermanos, también le dijo algo importante, que todos los que estuvieran dentro de la nave iban a estar seguros. Los que salieran, pues no iban a estar seguros. Y le dice el Señor ahí en el 27 que iban a morir. Y pues bueno, hubo unos insensatos que se salieron y dice la palabra que se perdieron entre el océano y no los pudieron rescatar. Más adelante, hermanos, también Pablo se preocupa por la salud en esos tiempos, que ya eran 14 días en los que estaba navegando la nave, y dice que él tuvo que animar para que comieran, porque no querían ya ni comer, porque pues estaban ya así como que bien resignados a que se iban a morir. Pero Pablo, hermanos, los anima y él es ejemplo. Él a lo mejor no tenía tampoco hambre, y también a lo mejor dentro de su corazón confiaba, pero pues sí se cuestionaba, era humano, hermanos. Y dice que fue ejemplo, que empezó a comer y que pues al verlo todos los demás, pues comieron. Dice que en la nave, hermano, iban 276 personas. No eran 5, 10, 20, dice que eran 276 personas. Y pues bueno, hermano, dice también que había una isla muy cerca, que se llama Malta. Y también, hermanos, dice que pues llegó el momento que fue el naufragio, que encallaron, que con violencia el mar abrió la nave, la partió a la mitad, y pues la nave se destruyó. Y algo muy importante, dice que los soldados, hermanos, los soldados romanos le decían al centurión que los mataran para que ningún preso se escapara. Y él, guardando la vida de Pablo, hermano, les dijo que no, que les dieran la orden que fueran a nadar, los que supieran nadar, y los que no supieran nadar, que se tomaran de cosas que flotaran o cosas que les permitieran mantenerse a flote. Entonces así lo hicieron, hermano, y es como así fue la vida de todos salvada, hermanos, y pues llegaron a la isla. Quise hacer, hermano, todo este recuento del 26, del 27, hermanos, porque para entender esta palabra y para entender que Dios tenía un propósito con Pablo en la isla de Malta, hermanos, pues tiene que haber situaciones, hermano. Usted y yo, para llegar a un nivel al que sigue de nuestras vidas, hermano, en el nivel en el que estamos tenemos que pasar por muchas tribulaciones para poder pasar al siguiente nivel, y que lo que nos movió en el nivel que ya dejamos abajo, pues en el siguiente no nos mueva, hermanos. Entonces, Pablo confió que Dios tenía asegurada su vida, le dio una promesa, o sea, no solo de él, a lo mejor le hubiera dicho Jesús, pues la tuya, y los demás no, pero nuestro Señor Jesucristo no es así, hermanos. Entonces, cumplió. ¿Por qué? Para que los demás pudieran ver que Pablo tenía un Dios vivo, tenía un Dios al que le servía y un Dios que jamás le iba a fallar. ¿Sí, hermanos? Y pues bueno, hermanos, después, algo muy importante, hermanos, que esto siempre quédeselo y no lo han dicho mucho. Dios no nos va a salvar de algo, no nos va a restaurar de nuestra vida pasada, no nos va a sanar de una enfermedad para después quitarnos la vida. Él no es así, hermanos. Entonces, ¿cómo les explico? Pablo sabemos que era un fariseo, que mataba cristianos, o sea, no lo iba a rescatar de eso para que muriera en el mar, hermano, y no fuera a predicar a todas las iglesias donde él fue usado. Así usted, hermano, y yo. O sea, Dios no nos sacó de nuestra vida antigua para que en medio de nuestro caminar y las tribulaciones tiremos la toalla o digamos ya no quiero. O sea, no, hermanos, tenemos que perseverar. Y pues bueno, hermanos, si usted quiere saber un poquito más de esta historia, ahí en Hechos está, hermanos. Nos vamos ahora sí a lo que es la palabra, hermanos. 28:1 dice: estando ya a salvo, supimos que era la isla de Malta. Los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía del frío. ¿Qué quiere decir los naturales, hermano? Significa, hermano, que el hombre natural no cree en Cristo, que nunca ha llegado a nacer de nuevo. Primera de Corintios nos dice, hermano, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender
porque se han de discernir espiritualmente. Me di a la tarea, hermanos, de buscar en otro lenguaje el 28.2, hermano, y dice, los habitantes de en traducción del lenguaje actual nos dice que los habitantes de la isla nos trataron muy bien. Y en la nueva versión internacional nos dice, nos trataron con extraordinaria bondad. Fíjense, hermano, aquí algo muy importante, personas que no conocían de Cristo, que no habían escuchado de Él, los trataron bien. Y no trataron a una persona, trataron a muchas personas, hermano. ¿Qué podemos encontrar en este versículo, hermanos? La hospitalidad. La hospitalidad se define como la cualidad o la disposición para recibir o tratar a los invitados o extraños de forma cálida, amistosa y generosa. También dice que es un amor por los extranjeros. Y la hospitalidad, fíjese algo muy importante, busca satisfacer las necesidades antes de ser solicitadas. Es servir, cuidar y acoger. Hermano Pablo y los demás náufragos experimentaron una humana cálida y concreta de una población que no conocía de Dios, hermanos, que no había sido alcanzada por el evangelio y que esta comunidad tuvo en su corazón el ponerse a la disposición, el ponerse al servicio sin prejuicios culturales, religiosos, ni nada, ni sociales, hermano. Investigué un poquito de la isla de Malta, hermano, y dice que la ONU nos da este dato que Malta es el país más seguro para vivir hoy en la actualidad, hermano. Dice que es un lugar muy tranquilo, que ahí no te da tiempo de estar preocupado cuidando tus pertenencias, cuidando nada porque no se te pierde. También dice que es un país con una economía muy estable y es apoyada conjuntamente con numerosas iniciativas a favor de los pobres, de los migrantes, el reparto de comida, ropa, juguetes para los niños y algo muy importante, que dan clases de inglés. Les preocupa que ellos dominen el inglés. También dice que es un país con una tasa de desempleo muy baja, de un 4.5, hermanos, según el último censo que hubo de desempleo. Y además dice que casi todos los extranjeros que llegan a esta isla para radicar allá, hermano, que consiguen trabajo muy rápidamente. Les abren las puertas muy rápidamente a los extranjeros. Entonces, hermano, con estos datos podemos ver que no fue casualidad que Pablo llegara a esta isla, hermano. Dios ya tenía un propósito para ellos. Él ya sabía que iban a llegar heridos, que iban a llegar sin fuerzas, a lo mejor hambrientos, y que esa isla, y iba a traer la imagen, pero ya no se las pasé a mis hermanos de multimedia, en el mapa, hermanos, es un puntito que apenas si se ve, hermanos. Entonces, es muy pequeña, hermano, pero tiene un gran amor. No pude investigar a ciencia cierta si todavía no creen en nuestro Señor Jesucristo la mayoría de los que habitan ahí, hermano. Entonces, en este texto, hermano, podemos encontrar algo que desafortunadamente en la actualidad, hermano, no tenemos muchos. No somos hospitalarios. Ellos, sin conocer a Cristo, fueron hospitalarios, y muchos de nosotros, hermano, conociendo de Dios, llámese cristianos, llámese de cualquier otra fe, hermanos, ¿qué cree? No somos hospitalarios, hermano. No abrimos las puertas y mucho menos a alguien que no conocemos, porque vivimos con los miedos de que, pues, obvio, se va a entrar, va a ver, me puede robar. Entonces, no le abrimos la puerta hoy en la actualidad a los extraños. Por lo menos, hermano, yo me lo cuestioné y dije, solamente una vez a una persona que llegó ahí a un servicio de la cancha y tenía que irse hasta Morelos, y yo le decía a mi esposo, ya es muy tarde, se tiene que quedar, y yo decía, ay, pues sí, que se quede en la casa, ¿no? Y es algo bonito, hermano, hospedar a personas que no conocemos. Entonces, hermano, algo que nos quiere hablar Dios en este versículo, hermanos, nosotros conocemos a Dios, conocemos su amor. Si alguien que no lo conocía pudo abrir las puertas de su casa, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ver, hermanos. Y no es que nosotros vayamos por los extraños y los metamos, no, hermano. Creo que Dios va a empezar a mandar personas, no sé, que tenemos que abrir nuestra casa, nuestra mano para bendecirlas, hermano.
Y bueno, hermanos, en el 28, seguimos en el 28, 3, 5, dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño le hizo. Pereció. ¿Qué podemos encontrar aquí de parte de Pablo, hermanos? Una confianza plena. En estos versículos, hermano, podemos ver que algo que destaca a Pablo en toda su vida, en su relato en la Biblia, hermano, él no fue apóstol de nuestro Señor Jesucristo físicamente. Él lo conoció después que nuestro Señor Jesucristo pues ya no estaba en esta tierra, hermano. Pero él vivió lo que les enseñó a sus apóstoles, hermano. Él, hermano, creía la palabra en Marcos 16, 17, 18, hermano, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. Entonces, hermano, Pablo había creído plenamente que él era un siervo de Jesucristo, que él era un apóstol llamado por Jesucristo, y que su primera misión o su primer propósito era que él tenía que proclamar la grandeza de Dios. Y eso, hermanos, en algunas epístolas él se presenta así. Por ejemplo, una de ellas es Romanos 1:1, no la pasé, pero ahí pueden ver cómo él se presenta, hermanos. Y casi en todas sus epístolas él se presenta como siervo, como apóstol, como apartado. Entonces, hermano, podemos ver que aquí, hermano, él ya ponía por obra lo aprendido. Dice más adelante el 28:6, hermano, que estaban esperando que él se hinchase o que cayera muerto de repente, que habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Podemos encontrar aquí que entonces era una comunidad incrédula, porque ellos pues no percibían las cosas naturales, pero también pasaban de una opinión a otra, de un pensamiento a otro, así como que muy rápido. Como que ya es esto, entonces dice que le decían que era un dios. No se murió, entonces al ver que no era muerto, entonces ellos decían, pues entonces es un dios. No sabemos, hermana, ciencia cierta, qué clase de víbora era esta especie, porque para que ellos dijeran que tenía que caer muerto, podemos entender que a lo mejor era la víbora más venenosa de ese lugar. Entonces, hermano, la incredulidad en este pasaje, pues estaba así como que muy, muy destacada. Y en muchas situaciones, hermano, nosotros, ¿qué creen? Que estamos todavía con esa incredulidad, esperando, hermano, que pasen las cosas, cuestionando por qué no pasan. Yo me imagino que Pablo, al tener la víbora en la mano, lo único que hizo, pues, una víbora, y la aventó. Él estaba, yo creo, tan ocupado en su mente con cosas, mirando qué necesidades tenía la isla, que el ser picado y que iba a perecer. Yo pienso que él no pensaba eso, hermano, por eso así como que dice, y la aventó. Nosotros en la actualidad vemos una víbora y ¿qué hacemos? Pues corremos, o sea, todo, menos decirle, sí, ven, pícame porque no me voy a morir. No lo hacemos, hermano. Entonces, hermano, el incrédulo no cree las manifestaciones de Dios. El incrédulo no ve los milagros que hace Dios. Y su vida no transcurre más allá que los mandatos que están en la religión, sin esperar nada, hermano, que ocurra nada sobrenaturalmente. Y la principal característica de un incrédulo, hermano, es la duda. La duda dice que es la indecisión que se tiene entre dos o más juicios. Pablo, hermanos, él sabía que nada le iba a pasar, porque si Cristo le habló antes del naufragio, le dijo que su vida iba a ser guardada, ¿cree que una víbora lo iba a poder matar? Pues no, hermanos. Entonces, la incredulidad aquí, hermano, muchas veces la incredulidad frena las bendiciones que Dios tiene para nosotros.
El 28, 7 y 9, hermanos, nos dice: en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, que nos recibió y hospedó solícitamente 3 días, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo, de fiebre y de disentería. Disentería quiere decir diarrea, hermanos. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también otros de la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. En este versículo, hermano, podemos ver que Pablo ejerció su ministerio sin prejuicios. Él sabía que tenía el poder del Espíritu Santo, él sabía que tenía el respaldo, él sabía que contaba con la autoridad que lo respaldaba. Entonces, él hizo lo que nuestro Señor Jesucristo le llevó o le mandó a ese lugar para que hiciera, hermanos. Él era obediente y fiel a Dios. A lo mejor estaba cansado, seguía herido, a lo mejor no sabemos si alguna herida estaba abierta, pero eso a él no le paraba, no le limitaba. Él iba a hacer lo que el Señor tenía y que decía, pues que tenía que sanar, hermano. Fíjese algo muy bonito. Dice que el hombre principal que lo atendió en su casa por 3 días, hermano. El hombre principal significa, hermanos, que pertenecía a una familia noble y distinguida, que era un hombre que ocupaba un puesto de mando, o era un heredero o de una tribu o de alguna casa paterna. Entonces era una persona que tenía economía, hermano, y que pues estaba bien. También dice que añade la palabra solícitamente, hermano, que significa disposición, diligencia, amabilidad y cuidado en su trabajo, en tareas que le encargan o en favores que se le encargan. Eso significa solícitamente, hermano. Podemos comprender, hermano, entonces, que Pablo estaba atendido de la mejor manera, que tenía comodidad, que tenía alimentos y que no le hacía falta nada, hermano. ¿Cree que el Señor lo llevó ahí para que descansara? No. El papá del hombre principal estaba enfermo. Tenía que haber manifestaciones en ese hogar para que creyeran en nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, algo muy resaltante que quiero aquí hacer una pausa. Pude entender cuando Pablo dice, hermanos, en Filipenses 4, del 11 al 13, tampoco lo pasé, el estudio está en su casa, dice él que él supo vivir en abundancia y en escasez. Pero él, hermano, en ambas situaciones no era una escasez poquita, no era una abundancia poquita, o sea, era extremo, hermano. Una persona importante con mucho dinero, o sea, estaba dándole a él lo que requería, hermano. Entonces, por eso él dice que pues siempre había aprendido a estar contento y había aprendido a estar en paz con lo que cada situación le presentara en su vida. Hermano, también algo aquí muy importante, que él fue fiel, hermano. No importando su condición, como les decía hace rato, físicamente, él estuvo trabajando en su ministerio. Y en Mateo 25, 21, hermano, dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, o sea, por todos los lados que podamos ver, nuestro Señor Jesucristo tenía el control de todo, hermano. En lo poco que somos fieles, hermano, no se asombre cuando el Señor le dé mucho. Disfrute, entre en el gozo de su Señor. ¿Por qué? Porque en lo poco, su palabra dice en lo poco, hermanos, y dice él, en lo mucho. Entonces, hermano, esto es algo muy bonito. El Señor, hermano, estos días nos estuvo hablando sobre el egoísmo, sobre cómo tiene que ser nuestra actitud, sobre qué clase de ovejitas somos, hermano. Y muchas veces nos ganan estas emociones, estas situaciones que no podemos, hermano, nosotros definir, hermano. Entonces, ahí es donde entra muchas veces la infidelidad de parte de nosotros a Dios. ¿Quieres ser bendecido por Dios, hermano? Tenemos que cambiar, tenemos que esforzarnos. De verdad que Dios quiere llevarnos a más. Pablo nunca cambió su estado de ánimo, hermanos. A lo mejor sí, y a solas con su Señor le decía, estoy desanimado, estoy débil, ayúdame. Pero delante de los demás, hermanos,
relata que siempre tuvo ánimo, que siempre su postura estuvo como de líder, hermano. Y algo muy hermoso, hermano, que la palabra en Mateo 18 nos dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. ¿De gracia recibiste? Dad de gracia. Pablo de gracia lo recibió. ¿Cree que la vida, humanamente, mi opinión, una persona que mata, una persona que me está persiguiendo, cree que yo la iba a perdonar así muy fácilmente? No, pero Jesucristo lo hizo, Jesucristo le dio, le añadió. Entonces, hermanos, si a usted le ha dado, dice que de gracia recibimos, va a llegar alguien que va a necesitar, y por agradecimiento o darlo de gracia tenemos que hacerlo, hermanos. Y bueno, hermanos, en el versículo 28:10 nos dice: los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Hermano, Dios siempre va a suplir nuestras necesidades. Dice que ahí ellos ya habían pasado 3 meses, hermano, de estar en esa isla, y no les cobraron ni el alimento ni el hospedaje. Pero tenía que llegar el tiempo en el que tenían que zarpar, porque su destino era llegar a Roma. Y bueno, por lo cual pues iba a ser un viaje largo, hermanos, se iban a volver a internar por el océano. Entonces dice que estas personas, hermano, a través de la obediencia de un hombre, de la lealtad, de la fidelidad de un hombre, dice que cuando zarparon les dieron lo necesario para su viaje. Yo no sé cuánto iba a durar su viaje, si una semana, si un mes. Ya llevaban en el otro 14 días, hermano. Yo no sé cuánto faltaba para llegar a Roma, pero dice que ellos les dieron también una nueva nave y el alimento suficiente, hermano. No sé cuántas personas había en esa isla, pero dice que a muchos sanó, que al ver que sanó al papá, se enteraron y muchos venían a ser sanados. Entonces, por agradecimiento, hermanos, se desprendieron al ver que ellos tenían que llegar a su destino y les dieron, hermano, les dieron en abundancia. Era una comunidad, pues ya lo vimos, dadivosa, hermano. Y mismo Pablo en Filipenses declara, hermano, en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en su gloria en Cristo Jesús. Hermanos, podemos ver algo hermoso, que nuestro Señor Jesucristo no escatimó para bendecirlos a su viaje, a su destino, hermanos. Y usó a alguien que a lo mejor cuando ellos se fueron, pues ya creyeron. Algunos a lo mejor fueron salvos, porque Pablo también declaraba y llevaba el arrepentimiento. Por eso en el 26 dice que por declararlo fue casi lo matan. Entonces yo creo que en la isla no se quedó callado. Y yo creo que en la isla hubo muchas personas que aceptaron a Cristo en su corazón. Y bueno, hermanos, podemos encontrar una serie de características, de verdad que son innumerables, que Pablo tenía, hermano, en este versículo. Ahora, si nos podemos leer todas sus epístolas, hermanos, yo creo que sí vamos a escribir muchas. La obediencia de Pablo, hermanos, el servicio inquebrantable de Pablo, la valentía, hermanos, de Pablo, su fe, su confianza. Él estuvo atento a la voz, hermano, a las indicaciones que Cristo le dio en la nave. Él ejerció, hermano, su poder, la autoridad que le daba el Espíritu Santo, hermano, y era manifestado en la isla, hermano. Pudimos ver el liderazgo que Pablo tuvo al animar a todos los navegantes, hermano. La perseverancia, su actitud, su postura, hermanos, nunca ejerció en él un doble ánimo, hermanos. Él fue misericordioso también, hermano, porque pudo preocuparse por la vida de los demás. Y algo muy hermoso, hermano, que vamos a entrar ya a lo que el mensaje que hoy el Señor nos dice, hermano. Pablo no buscaba señales. Las señales se le manifestaban a Pablo por haber creído, hermano. ¿Y qué cree, hermano? Usted y yo buscamos señales. Señor, no escucho, no veo que lo que te he pedido, ya hay algo ahí. ¿Será que no me lo vas a complacer? ¿Será que no me lo vas a dar? ¿Será que no tiene que ser en este tiempo? Estamos buscando, hermano.
es una característica grave, hermanos, porque estamos cuestionando lo que Dios, sus planes de Dios, hermano. Entonces, podemos ver también aquí, hermano, que Pablo estaba ejerciendo su ministerio totalmente. En la Biblia nos dice que hay 5 ministerios, hermano. En Efesios 4:11, ahí nos dice cuáles son. Dice que, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La pregunta que hoy Dios nos hace, hermano, y usted contéstela, usted no me la conteste. ¿Ya está sirviendo en algún ministerio? Yo sé que muchos ya estamos sirviendo, hermano. Y ya estamos en ese punto. Pero ahora, ¿realmente estamos llevando a cabo el ministerio como Él lo pide? ¿O muy ligeramente, hermano? Sin un compromiso real con Dios. Y lo peor de todo, jugando a ser tibios. Tengo el ministerio, pero medio participo, medio lo hago, medio. Y hermanos, la incredulidad, se los dije hace rato, evita que llegue a nosotros bendiciones, y bendiciones no cortas, hermano. Pudimos ver cómo Él bendijo a Pablo. ¿Se imagina si todo lo que le ha pedido y no se le ha contestado, por qué no se le ha sido contestado, hermano? Creo que la incredulidad, hermanos, nos decían el día martes que el amor de muchos se está enfriando, y es una realidad, hermano. Se está enfriando nuestro amor. Y cuando eso pasa, hermano, la incredulidad es muy fácil que se pueda meter dentro de nosotros. En Apocalipsis 21:8, hermano, es algo muy grave, porque aquí nos dice el Señor que podemos perder nuestra salvación. Si nosotros seguimos caminando con incredulidad, hermano, vamos a perder nuestra salvación. Y dice, pero los cobardes e incrédulos, y añade otros, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Hermanos, entonces, ¿por qué no le hemos creído a Dios todo lo que puede y lo que va a hacer con nosotros? Y se lo digo así, hermano, porque me gustaría preguntar un número así a los pastores, pero pues, no sé. ¿Tuvieron muchas ministraciones esta semana, pastor? ¿O estos meses? ¿Con las mismas personas? Con las mismas personas. Yo no sé si usted ha sido la misma persona que ha estado en la administración. Si es nuevo, sí, hermano, es lógico. Pero vámonos un poquito a los que ya tenemos un camino, un recorrido, hermano. ¿Estamos solicitando la ayuda en lo mismo? Perdóneme, pero estoy yo siendo incrédula. ¿Por qué no le he creído a Dios? Porque no le he creído que Él me puede sacar de la situación en la que estoy, del tiempo en el que estoy. No le he creído, simplemente, hermano. O sea, es muy fácil. Es muy fácil, hermano, cuestionarle a Dios y decirle que me dé, que me bendiga, que me bendiga con mucha economía, que en mi trabajo me vaya bien, que mi vida sea de color de rosa, que nunca tenga problemas, que mi esposo sea perfecto, que mi esposa sea perfecta, que mis hijos no me den ningún problema, que, en pocas palabras, que no haya tribulación en mi vida. Es muy fácil decírselo a Dios, y Dios lo puede hacer, y a lo mejor hasta Dios lo ha hecho. Pero ¿sabe por qué seguimos pasando por las mismas situaciones? Pues porque no le hemos creído a Dios que lo puede hacer, hermano. Y algo, hermano, que hace la incredulidad, hermano, es que no nos permite entrar a procesos, hermano. Y una persona que no entra en tribulación, que no entra en procesos, no va a tener un crecimiento. Nos lo daban el día jueves, hermano. La persona que no esté en una situación difícil y que no dependa de Dios, pues no va a crecer, no vamos a crecer, hermano. Y bueno, pude entender, hermano, en esta palabra que Pablo no le servía a Cristo, y que la obediencia que él daba y que todo lo que él hacía para Cristo, hermano, no lo hacía así simplemente
¿cómo se los puede decir? Superficialmente, hermano, había algo más. Él tenía una razón poderosa y no era por lo que él le daba, Dios se lo daba y él veía a sus ojos que se manifestaba el poder. Las señales lo seguían a donde él iba, hermano. Simplemente Pablo lo hacía por agradecimiento, hermano. Pablo sabía de dónde Cristo lo había rescatado. Pablo sabía cuál era su vida, cuál había sido su vida, hermano. Y él sabía, hermano, que con todo el trabajo que él hacía para él, jamás iba a poder liquidar la deuda que tenía con su Señor. Y solamente lo hacía, hermano, por agradecimiento. Desafortunadamente, hermanos, a muchos nos ha sacado de esa vida vil, de esa vida en la que pues estábamos muy mal, hermano. Nos perdonó muchas cosas. Nuestra vida pasada, no es bueno recordarla, pero a veces es bueno porque luego nos sentimos así como que, ay, ya, soy muy fuerte, y pues cuando nos sentimos más fuertes, ¿qué cree, hermano? Somos más débiles y propensos a caer, hermano. Entonces, hermano, en su corazón de Pablo solo había agradecimiento porque hubo alguien que lo amó sin cuestionarle, sin decirle, simplemente lo levantó, le dijo, tú vas a ser usado para mí. Pablo le creyó y yo no sé si alguien sepa cuántas iglesias levantó el apóstol Pablo, a cuántas comunidades, a cuántas provincias él fue a predicar. A muchas, hermano. Los evangelistas de esta casa, hermano, están creciendo y mucho y están siendo usados por Dios de una manera sobrenatural. Dios, ya lo dijeron hace 8 días, que llegaba una persona, hermanos, a través de ellos llegó y el Señor, el propósito era que esta casa le ayudara. Evangelista, no dudes de tu ministerio. Hermano, muchos tenemos el llamado para apóstoles, para maestros, ¿qué otro dijimos? ¿Sí están despiertos, hermano? Pienso que ya se me están durmiendo. Hermano, de verdad, todos tenemos, hermano, un ministerio. Todos, hermano, todos, dice su palabra que ya no lo dio, ya lo constituyó. ¿De verdad lo estamos ejerciendo como es, hermano? Y me podía decir, sí, pero quien ya está ejerciendo es porque el Señor se lo ha revelado. Y ya, ahí estamos trabajando. Y quien está en la banca, hermano, y perdóneme que se lo diga, ¿el Señor ya le dijo cuál es su ministerio? ¿O hay que esperar a que venga el pastor o algún hermano? Hermana, tú tienes este ministerio. Hay veces que no lo dicen, hermano, pero ¿sabe por qué no lo hemos descubierto? Porque no tenemos una comunión con Cristo. Porque no se nos ha sido revelado qué ministerio tenemos, hermano. Entonces, como no me ha sido revelado, no tengo esa comunión, pues no, todavía no sé qué ministerio voy a ejercer. Pero algo que nos da el Señor hoy, hermano, busquemos a Él y Él nos va a dar respuestas. ¿Te has cuestionado cuál es tu ministerio, hermano? ¿No sabes cuál es? No esperes a que vengan los pastores y te lo digan, hermano. Muchos hermanos han sabido, han tenido sueños porque el Señor se los manda y son esto. Entonces, hermano, podemos ver que nuestra comunión con nuestro Señor Jesucristo, pues es escasa. Y hermano, otra cosa es que le pedimos tanto al Señor que nos bendiga, que nos dé, y si no, no lo da. O tenemos doble ánimo, nos cansamos, nos vamos, nos enojamos porque no nos lo dio y nos quedamos estancados, quietos. No lo hagamos, hermano, por lo que Él nos va a dar. Si nos lo da, bien, y si no, no lo da, pues también bien, hermano. Pero debemos de trabajar por agradecimiento. Yo no sé de dónde lo sacó Dios, hermano. Yo no sé si un día pueda decirles mi testimonio, hermano. Muy pocas personas saben mi testimonio. Y hoy que estoy acá, hermanos, Dios puede hacer grandes cosas, hermano. Grandes cosas, hermano. Y testigo de ello y todo eso es que hoy está aquí, hermano. Pudimos habernos quedado en nuestra casa a descansar. Ayer fue un día pesado, pero no, hermano. ¿Y sabe qué? Algo que yo he aprendido es que yo no vengo por mis fuerzas. En la mañana me levanto y digo, tengo que ir a la iglesia. Entre semana tengo que ir a la iglesia. Pero no vengo por mis fuerzas, hermano. Es Cristo quien me trae. Porque si por mí fuera, si por mi carne fuera, hermanos,
tengo un montón de cosas que hacer en mi casa. Quisiera irme a pasear y no viniera, hermano, porque es más fácil, es más cómodo. Pero es tan grande el amor de Cristo que susurra esa vocecita y vámonos, ya es tarde. Y pues venimos rápido, hermano, llegamos. Y aunque no quisiéramos venir, pero ¿qué cree? Llegamos. No son sus fuerzas, hermano. Es la misericordia de Dios en nosotros, hermano. Pablo, hermano, defendió hasta el último aliento de su vida su fe. A él no le importó que la vida le fuera quitada porque él sabía a dónde íbamos, a dónde él iba a llegar. Hoy, hermano, nosotros sufrimos porque pensamos que un día nos vamos a morir. Sufrimos porque pensamos qué va a ser de mi familia, qué va a ser de mis hijos, qué va a ser de mi esposo, qué va a ser de mi esposa, qué va a ser de mi empresa, qué va a ser de mis bienes. Hermanos, sufrimos porque no sabemos a dónde vamos a ir. El hermano, sin importarle, él siempre hacía lo que el Señor le decía, hermano. Y él sabía que tenía que concluir una misión antes de partir en esta tierra. Su misión, hermano, mientras usted tenga aliento de vida, mientras yo tenga aliento de vida cada mañana, hermano, su misión sigue de pie. Y no ha sido concluida, por eso no nos hemos muerto, hermanos. Entonces, hermano, ¿ya estamos listos para morirnos, hermano, y llegar a la presencia de Cristo? ¿Ya estamos listos para decirle, Señor, heme aquí, cumplí con la misión que tenía yo en la tierra? ¿Ya estoy lista? ¿Ya está listo, hermano? Usted lo sabe. Yo no estoy lista, hermano. Y por eso hoy Dios me dio la oportunidad para estar con vida y seguir con el propósito que Él tiene para mi vida, hermanos. Y bueno, hermanos, aunque no podamos ver físicamente a Dios, hace rato está la alabanza en su plenitud. Y no quiero a veces voltear a ver a nadie porque digo, está la presencia de Dios y no se conecta y no está, y yo mejor así, ya no quiero ver nada porque luego pasan aquí cosas. Y le dije a Dios, pues cada quien, ¿no? ¿Sabe por qué no nos conectamos con Dios, hermano? Porque estamos en todo menos conectados con Dios. Porque somos incrédulos. Porque no creemos que Él está aquí y que al que le estamos cantando tiene oídos y nos está escuchando. Que el que está aquí merece la gloria, merece la honra, merece que su voz, que su boca se abra para exaltar su nombre. ¿Tiene su boca cerrada o tuvo su boca cerrada hoy, hermano? Perdóneme, pero usted es un incrédulo. No sabe quién le está cantando. No sabe si, no sé a qué vino, no sabe si usted sabe a qué vino hoy, hermano. Y eso es algo grave, hermano, porque si no sabemos a qué venimos, ya la misericordia de Dios me trajo, la gracia de Dios me trajo. Ya estoy aquí y todavía llego, me siento y no hago lo que pues ya es lo más fácil, porque entrar a la presencia de Dios es muy fácil. Ayer nos hablaban que las mujeres tenemos esa facilidad y los hombres les cuesta un poquito, pero yo he visto hermanos que están entregados, hermano. Hermanos que le alaban, hermanos que danzan, hermanos que están haciendo a lo que vinieron. Entonces, si un hombre puede hacerlo, hermano, perdóneme, pero todos tienen la capacidad como varones de entrar a la presencia de Dios. Hermanas, pues nosotros somos más sensibles, nos movemos por emociones, ¿verdad? Pero hermanos, si usted no aplaude, si usted no danza, si usted no hace lo que viene, hermano, perdóneme, pero su incredulidad está ahí tocándole. Y su incredulidad lo detiene a no hacer a lo que vino. Dice su palabra que Él nos formó para alabarle, para exaltarle. Entonces, si no lo hago yo hoy, hermano, que es el día en el que a lo mejor en la semana no vine por cuestiones que usted sabe, ¿se imagina pasar otra semana sin abrir mi boca para exaltarle? No sé si en casa lo hacemos, hermano. Si aquí nos es difícil, ¿cree usted que en casa nos va a ser fácil? Contésteselo usted, hermano. Y algo, hermano, que nos separa, hermano, sabemos que el pecado nos separa de Dios, sí. Pero hoy puedo entender que si yo peco y me separo de Dios es porque soy incrédula. Porque no he creído que Dios ya perdonó mis pecados. Porque no he creído que Dios me puede llevar y me puede apartar de todas esas cosas vanas, hermano. Pablo, hermano, cuando nuestro Señor Jesucristo se le presenta, tuvo una conversión verdadera, genuina. Porque Él se levantó. Yo me hubiera ido a lo mejor a un doctor a que me regresaran la vista a mis ojos, porque no veía. Él dice que lo mandó a un lugar a donde él iba a ser sanado de su vista. Desde ese momento que él se levantó y fue, hermano, le creyó a Dios. Hoy usted y yo, hermano,
¿Qué nos separa todavía de Dios? ¿Qué nos separa de Cristo? ¿Qué nos separa del Espíritu Santo si ellos están aquí prestos para darnos, prestos para escucharnos? Y bueno, hermanos, el día, los tiempos, hermano, somos incrédulos. No creemos que el tiempo es corto, hermano. De verdad no creemos que el tiempo es corto, hermano, que nuestro Señor Jesucristo viene ya. Y eso, hermano, nos va a llevar a una consecuencia. Yo no quiero perder mi salvación. Y yo creo que nadie de los que estamos aquí quiere perder su salvación, hermano. Entonces, hermano, tenemos que levantarnos, tenemos que luchar, tenemos que permitirle a Dios que obre, hermano. Y que eso es que Satanás ha inyectado a todas las iglesias, a toda la humanidad, hermanos, la incredulidad. Eso a nosotros, hermano, ya no nos mueva. No es que no vengan a ministrarse, no es que no vengan a pedir, hermano, pero entonces pregúntese cuánto tiempo tiene en el evangelio, hermano. ¿No le ha creído a Dios que si usted va a sus pies y le busca con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser, Dios no le pueda responder, hermano? Y entonces, hermano, ¿qué está pasando con nosotros? Es simple la lección de hoy, hermano. Muy, muy simple. Dice Dios que si cumplimos sus mandamientos, que si vivimos en su palabra, obrando, hermano, Él va a bendecir. Pero la lección de hoy, no haga, hermano, las cosas, no obre esperando la bendición de Dios al otro día. Va a llegar. Y lo más importante, hermanos, si vamos a ir a evangelizar, si vamos a ir a orar por un enfermo, si vamos a dar economía para bendecir a alguien, si vamos a llevar por obra la palabra de Dios, hermano, no lo hagamos esperando un pago, una retribución, hermano. Dios lo va a hacer, lo va a dar aunque nosotros no lo queramos, pero por agradecimiento, hermano. Por agradecimiento en todo lo que ha hecho en cada uno de nosotros, hermano. De verdad, hermano, es algo muy difícil. Trabajar con excelencia, trabajar sin un pago aquí en la iglesia, trabajar con el sol, desprenderte de economía para bendecir, traer despensa al alfolí. Es muy difícil, hermano, porque siempre estamos resguardando lo que es de nosotros, hermano. Somos egoístas. El martes nos hablaban del egoísmo, hermano. Entonces, si lo va a dar, hermano, si lo va a empezar a poner por obra, hágalo solamente por agradecimiento, hermano. Pablo, hermano, hizo todo su recorrido de apóstol y hoy puedo entender que no lo hizo por lo que Dios le daba, lo hizo por agradecimiento, hermano. Entonces, es bueno, hermano, venir a la casa. Es bueno, es hermoso deleitarse entre todos, hermano. Es muy bueno porque es lo que Dios quiere. Lo que no es bueno, hermano, es estar murmurando entre nosotros, criticándonos entre nosotros, tomar en poco el trabajo de los demás, salir de esta casa y irme a mi casa y no poner por obra mi ministerio, no confiar en Dios. En la semana viene la enfermedad y no confiar en Él. Eso es lo que no es bueno, hermano. Y bueno, hermanos, creo que Dios nos está confrontando, hermano, porque la naturalidad del humano es doy, pero quiero recibir. Hoy Dios nos dice, da y no esperes a recibir. Y es duro porque pues voy a trabajar y no me da nada, hermanos. Ay, hermanos, lo que hoy les decía en la mañana, simplemente ver el alba y decir, Dios, ¿sigo respirando? Ay, hermanos, ya nos dio mucho. Ya nos dio mucho, hermanos. Y Él quiere que su propósito, hermano, siga llevándose a cabo, hermano. Su amor es tan grande, hermano, que aunque no le pidamos, Él nos va a dar. Lo que hoy yo les invito, y me invito a mí mismo, hermano, es que no le paguemos a Dios todo lo bueno que hace nosotros con la incredulidad, hermano. Porque
Cuando nosotros damos mucho y no nos dan, el humano se hiere. Cuando Dios nos da mucho y no le damos nada, creo que su corazón también se entristece. Porque algo que nos diferencia totalmente de Dios, hermano, es que Él sí cree en mí, que Él sí cree en usted. Él sí cree lo que va a hacer. Nosotros mismos, ayer también nos lo compartían, no sabemos, no creemos en nosotros. Y como no creemos en nosotros, no le creemos a Dios. Y como no le creemos a Dios, pues seguimos en la misma postura, en el mismo camino. No se sienta regañado, hermano. Siéntase amado, siéntase privilegiado, porque Dios, yo no sé a dónde nos va a llevar Dios, hermano. A creerle en medio de una tempestad, a creerle que en medio donde no tenemos nada, Él va a estar con nosotros. Yo no sé a dónde, le dije, sí a Dios, ¿a dónde nos vas a llevar? Que nos hablas de la incredulidad, que nos hablas del egoísmo, que nos hablas de las ovejas, que nos hablas del doble ánimo, que nos hablas de orar, que nos hablas de ayunar. Bien nos podías hablar de amor, bien nos podías hablar de que siempre nos vas a bendecir, pero en esta casa, hermano, siempre nos habla exhortándonos, porque nos ama. Si no nos amara, no nos exhortara. Y esta ha sido la palabra de hoy, hermano. Hay 5 ministerios en la Biblia, hermano. ¿Ya sabe cuál es su ministerio? Y si no sabe, hermano, pregúntele a Dios y Él le va a contestar. Y los que ya lo sabemos, si estamos trabajando en el ministerio como Dios nos lo pide, hermano. Pablo es un ejemplo grande, hermanos. Dios quiere bendiciones grandes para su vida, pero Él también quiere que aprendamos a que cuando nos dé esas bendiciones, no lo hagamos por lo que nos da, sino por agradecerle. Póngase usted de pie, hermano.